tal? Un gusto saludarles. Bienvenidos una vez más a Impacto Económico. Iniciamos esta semana, como todos los días, analizando los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Titulares a continuación. Carrera electoral en México tiene aparente ganador. Andrés Manuel López Obrador sigue sacándole ventaja a sus oponentes en los comicios presidenciales del próximo 1 de julio. En la guerra por los recursos energéticos, el gas, una de las principales armas geoeconómicas. ¿Cuántos países manejan esta industria? Lo vamos a revisar en nuestra arista. El gobierno de Xi Jinping en China reduce trámites burocráticos para los comerciantes. Revisamos en nuestro bloque 360. Ni una menos. Mujeres de América Latina organizadas en movimientos sociales y feministas vuelven a tomar las calles de varios países de la región, específicamente hoy de Argentina, para hacer sentir las demandas colectivas de género que exigen políticas que erradiquen la violencia machista, que ponga fin a la negligencia, a la omisión, que acaba con la vida de mujeres por activa o por pasiva, pero siempre por el hecho de haber nacido mujeres. Claro que la violencia de género no es solamente psicológica o física, también lo es económica. Ahí vamos justamente a poner el acento y de ejemplo vamos a tomar a México, en donde la fuerza laboral femenina hace mucho, pero gana poco. Y es que según datos de la Secretaría de Turismo, este sector productivo da más empleo a mujeres en una relación de 6 a 10, de cada 10 trabajadores. Sin embargo, son pocas las mujeres que se desempeñan en cargos directivos. Asimismo, en el turismo mexicano, las mujeres juegan un papel importante, ya que 3 de cada 5 emprendimientos empresariales en ese sector son encabezados por las mujeres. Sin embargo, pese a todo esto, en el turismo la fuerza laboral masculina es quien percibe sueldos superiores en un 20% respecto a las féminas. Un último dato acá. Un reporte del Centro de Investigación y Docencia Económica denominado Evolución de la Brecha Salarial de Género en México indicó que este país ocupa la posición 52 de 56 los países analizados en cuanto a la disparidad salarial de género. Y en México la brecha salarial de género no es la única que crece, porque hablando en clave electoral, Andrés Manuel López Obrador también amplía esa brecha, saca amplia ventaja a sus principales contendientes en la carrera por la presidencia del país. De acuerdo al sitio web Oráculos, que lleva un monitoreo sobre las preferencias en las elecciones de México, y el diario también El País de España, López Obrador, mejor conocido como AMLO, tiene un 92% de probabilidades para ganar esta elección presidencial el próximo 1 de julio. También a pocos días de celebrarse ya los comicios, AMLO mantiene esa ventaja sustancial sobre sus principales rivales, teniendo un 48% de la intención de los votos a su favor. En segundo lugar, a 20 puntos de diferencia se encuentra Ricardo Anaya por el PAN y 28%. El tercer puesto lo ubica el oficialista José Antonio Meade, con 20% también de respaldo. Y a pocos días de cumplirse un mes desde que el presidente Mauricio Macri solicitara un préstamo stand-by al Fondo Monetario Internacional para paliar esa fuerte corrida cambiaria que ha sufrido Argentina en los últimos días y por tanto también tratar de contener la devaluación del peso argentino, pues fíjense que ya dicha institución, el FMI, ha dicho que las negociaciones están bien avanzadas. Así lo afirmó Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental
del organismo internacional. Werner también aseguró que el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han mantenido un diálogo muy constructivo y cercano en respuesta a la solicitud de las autoridades de apoyo financiero para su plan económico. Los detalles del préstamo siguen siendo un enigma, siguen siendo negociados por los equipos técnicos en Washington. Sin embargo, se estima que podrían ser cerrados en el más alto nivel entre el presidente Mauricio Macri y la directora ejecutiva de este organismo, Christine Lagarde, que se verán este fin de semana en Quebec, Canadá, durante la cumbre del G7. Sin embargo, no se conoce el monto ni las condiciones, como decimos, de este crédito. Hay expertos que especulan que la cifra oscilaría en alrededor de 30.000 millones de dólares, aunque el desembolso podría ser más abultado. Y después de tener bien avanzada la privatización de Petrobras, el gobierno no electo de Michel Temer continúa el remate de activos de otras empresas estratégicas en materia energética en Brasil, caso Electrobras. Bajo esa misma retórica oficial de la desestatización, la búsqueda de nuevos accionistas especializados en el área y también supuestamente aumentar las inversiones en el sector, Michel Temer cedió la red de distribución Eletropaulo, la más grande del país, a Enel. Enel es una empresa italiana que superó a la española Iberdrola con una oferta de 2.000 millones de dólares para convertirse así en el operador de esta red eléctrica. Con Eletropaulo, ahora Enel tendrá acceso a 24 ciudades en el área metropolitana de una de las ciudades más grandes de Brasil, Sao Paulo, que proporciona el 16% del Producto Interno Bruto del gigante latinoamericano. Además, operará también en los estados de Río de Janeiro, Ceará y Goiás. Enel genera más del 25% de sus ganancias en América del Sur y posee una capacidad financiera de 15.000 millones de euros para adquisiciones. Como vemos, Temer ha ido cumpliendo al pie de la letra ese manual neoliberal de privatización y también de ajustes. Los mercados, sin embargo, están disgustados por los últimos acontecimientos en el país a partir del paro de camioneros y de petroleros que acabó con la renuncia del presidente de Petrobras, Pedro Parente. De ahí que ahora sí emitan previsiones negativas de crecimiento económico para el país. En un artículo del portal América Economía reseñan los resultados de una encuesta Focus difundida por el Banco Central, cuya conclusión es que según el mercado financiero Brasil crecerá 2,1%, es decir, 2 décimas menos de lo previsto para este año. Las razones, el lento ritmo de la productividad y esas llamadas consecuencias de la reciente huelga de camioneros que duró 2 semanas a lo sumo y que ocasionó, sin embargo, importantes dificultades en varias actividades del país. Claro que esa no sería la razón principal. El descalabro económico también tiene su génesis en otros motivos. ¿Cuáles? Habría que mencionar que gracias a la reforma laboral de Michel Temer, la tasa de desempleo se mantiene en un alto porcentaje, 12,6%, mientras que los recortes públicos a la inversión social han ocasionado un aumento de la pobreza extrema, ubicada hoy día en 11,2%, afectando así a más de 14,84 millones de brasileños. Y organismos internacionales de crédito han dado ese espaldarazo al plan de austeridad anunciado por el nuevo gobierno de Costa Rica. La OCDE fue el primero en hacerlo, seguido luego por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que como premio estos dos últimos ofrecieron un crédito en conjunto de $1.000 millones a este país si el Congreso aprueba uno de los proyectos más polémicos y más rechazados también, una reforma fiscal. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, hizo público su apoyo a las medidas anunciadas por el nuevo gobierno de Costa Rica para reducir la inversión pública. Según la organización, el plan del Ejecutivo contempla decisiones audaces que van en la dirección correcta. De ahí que exhorten al Congreso a aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el proyecto de ley para reducir la asignación de los gastos.
4 decretos, 5 directrices presidenciales y un proyecto de ley conforman la batería de medidas aprobadas hace pocos días por el presidente Carlos Alvarado. El plan de austeridad contempla el establecimiento de un tope para que se utilice solo un 25% de las plazas vacantes en el gobierno, así como la detención de nuevos incentivos salariales. Alvarado también pretende extender el uso de la firma digital y el teletrabajo en el sector público, además de un recorte a las horas extras, las actividades protocolarias, la publicidad, el transporte y los viáticos al exterior. El Ejecutivo alega que el objetivo es reducir el déficit al menos en un 3% del Producto Interno Bruto en un periodo de 3 años y disminuir el nivel de endeudamiento, que ya alcanza un 50% del PIB. Así llegamos al momento de ir a la primera pausa en Impacto Económico, a la vuelta a la industria del gas, el gas como arma política. ¿Por qué decimos todo esto? Ejemplos claros en el mundo. Ya venimos. El gas natural constituye una importante fuente de energía fósil utilizada por todo el planeta, tanto para fines domésticos como industriales o comerciales, y por estos días incluso como un arma geopolítica y geoeconómica. ¿Por qué lo decimos? Hoy día, el gas natural es una de las principales fuentes de energía con usos domésticos, comercial e industrial. Proporciona calor, impulsa turbinas productoras de electricidad y mueve motores. Y a diferencia de otros recursos energéticos, tiene un bajo impacto ambiental porque su combustión produce menos gases de efecto invernadero que otros combustibles fósiles, como los derivados petrolíferos y el carbón. El mercado natural de este recurso está en franca expansión. Bolivia, Rusia, Irán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Argelia y Estados Unidos figuran entre los países con mayores reservas mundiales. Según datos del Anuario Estadístico de British Petroleum, para 2016 en el planeta existían 186.6 trillones de metros cúbicos de reservas de gas natural, de los cuales 42.5% está localizado en Oriente Medio y otro 17.3% en Rusia. El precio se define según la cotización del barril de crudo West Texas Intermediate, comúnmente llamado WTI, y que sirve de referencia para Estados Unidos. El mercado del gas natural reporta un crecimiento anual de 2.9% y la demanda sigue aumentando, así como la necesidad de cohesión entre los países productores y comercializadores de este recurso energético para generar políticas que, si bien pueden aportar mayor grado de estabilidad en materia de definición de precios, también establezcan medidas de protección a la soberanía económica de las naciones y a sus recursos naturales. Son los países más industrializados y por tanto también los más necesitados de esas innumerables fuentes de energía para sostener la estructura de sus modelos de consumos, los que agitan estos conflictos generalmente en el tablero geopolítico para luego justificar el saqueo de naciones enteras. Lo vemos muy a menudo con el Medio Oriente como ejemplo principal. Ahora bien, hay otras relaciones interdependientes que, si bien no acaban en guerras con tanques y con bombas, se mantienen en constante tensión a partir de sanciones comerciales, entre otros. Vamos a ver el caso de Rusia, por ejemplo, y la Unión Europea.
Conforme pasa el tiempo, la relación entre Rusia y la Unión Europea se ha ido complejizando. El conflicto ucraniano por la adhesión de Crimea a Rusia, que terminó en sanciones comerciales y económicas al gigante euroasiático, tiene de telonero la dependencia en materia de gas natural, con evidentes signos de presión en sus relaciones comerciales. Según cifras del Ministerio de Energía ruso, aproximadamente 30% del gas que se consume en territorio de la Unión Europea proviene de Rusia, y la exportación de este recurso natural hacia los vecinos europeos supone para Rusia alrededor de un 3% de su economía, y siendo Alemania el más dependiente con 61.5% de gas importado desde Rusia sobre el total del volumen del consumo anual del país. Un informe de la Agencia Internacional de Energía revela que sobre el periodo 2010-2035, las reservas de gas natural pueden satisfacer fácilmente las proyecciones de incremento en la demanda. La Agencia Internacional de Energía estima que los países OCDE en Europa estarían importando unos 470.000 millones de metros cúbicos hacia el final del periodo 2010-2030, volumen casi 2 veces superior a 2009. Esto sugiere la necesidad de mejorar las políticas de relacionamiento, especialmente en un escenario de dependencia energética en el cual Rusia, en cualquiera de los casos, tiene las mejores perspectivas. En la guerra del gas por Europa aparece otro actor muy concurrido generalmente cuando se dice la palabra guerra: Estados Unidos, que está ejerciendo cada vez más presión sobre Alemania para sustituir a Rusia como proveedor de gas bajo el pretexto de evitar la dependencia del Kremlin. Como viene siendo costumbre para la Casa Blanca, ya se estaría contemplando la posible introducción de sanciones en contra de esas empresas europeas que estén involucradas en la construcción y la financiación de este megaproyecto, el Nord Stream 2. Sin embargo, a pesar de la resistencia de Estados Unidos contra este proyecto, a principios de mayo empezó la construcción del gasoducto del lado de la locomotora europea Alemania, cuyo inicio será en Rusia, llegará hasta Alemania a través del mar Báltico. Una vez en Berlín, cuando llegue el gas, podrá desde allí ser enviado a donde es necesario dentro del mercado energético interno de la Unión Europea. Este proyecto supone entonces la construcción de 2 tuberías con una capacidad total de 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Así nos vamos a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta nos vamos hasta China, donde el gobierno empieza a dar facilidades a los comerciantes, emprendimientos con medidas menos burocráticas. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Impacto Económico, recorrido 360. Iniciamos en China, que como parte de su revolución económica, el gobierno de Xi Jinping sigue centrado en la innovación y el emprendimiento como motores de crecimiento de este nuevo modelo. De ahí la necesidad de priorizar políticas para reducir trámites burocráticos que impiden a los comerciantes abrir pronto sus negocios. El gobierno chino entonces instó a las autoridades locales a que reduzcan a la mitad del tiempo requerido los trámites para iniciar negocio como parte de esos esfuerzos para alentar el espíritu emprendedor. Una medida con un impacto positivo entre los ciudadanos hasta el momento. Según las autoridades, el tiempo requerido para iniciar un negocio en municipalidades, ciudades subprovinciales y capitales provinciales deberá ser reducido entonces en un promedio de 20 días hábiles a alrededor de 8 o 5 días para finales de este 2018. Esto hace parte del proceso de cambio de este modelo económico enfocado en las exportaciones y que tiene también en el servicio y el consumo su fuerza motriz de momento. Los gobiernos de la ciudad deben atraer talentos para establecerse y hacer que se queden allí, para hacer contribuciones sustanciales al desarrollo económico local. Y mientras tanto, deberían continuar mejorando el entorno empresarial y los servicios gubernamentales, optimizando los entornos duros y blandos de la sociedad urbana, para crear un mecanismo institucional dinámico y con una garantía institucional para estos talentos. Y los países del grupo BRICS muestran rechazo a la unilateralidad y al proteccionismo. Así es como ha descrito la postura
de estos 5 países el canciller ruso Sergei Lavrov. Los ministros de Exteriores de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son los que componen el grupo BRICS, en Pretoria se reunieron este lunes para discutir temas como la seguridad de la información y la lucha en contra del terrorismo global. En su intervención, el representante del Kremlin afirmó que los países BRICS defienden firmemente los principios básicos de la Carta de la ONU, principalmente la igualdad soberana de los estados y la no injerencia en sus asuntos internos. Los 5 países BRICS defienden firmemente los principios básicos de la Carta de la ONU, principalmente la igualdad soberana de los estados y la no injerencia en sus asuntos internos, principios de indivisibilidad de la seguridad en todas sus dimensiones y métodos colectivos para resolver situaciones de crisis por medios políticos y diplomáticos. Por supuesto, estamos comprometidos con el multilateralismo, el rechazo de la intervención militar, las medidas coercitivas unilaterales, el proteccionismo y la competencia desleal o de cerca en nuestras evaluaciones de asuntos globales clave. Y acordamos en la necesidad de contrarrestar los intentos de revisar los resultados de la Segunda Guerra Mundial, glorificar a los nazis, igualar a los ganadores y los criminales de guerra. Y tras las intensas protestas en contra de la reforma tributaria, este lunes dimite el primer ministro de Jordania, quien había aprobado esos aumentos de impuestos exigidos por el Fondo Monetario Internacional a cambio de su plan de ayuda para aliviar el déficit estatal. Escuchamos a continuación los testimonios que dan fe de que dicen: no queremos al FMI, no queremos sus reformas. Lo importante para nosotros es cambiar el enfoque económico, en lugar de cambiar a los individuos. Nuestro problema no es contra Hani al-Mulki, ex primer ministro, sino que nuestro problema está relacionado con el enfoque económico y político, y queremos cambiarlo. Nuestro caso incluye el retiro del anteproyecto de ley del impuesto a la renta del Parlamento. Esta es la condición, y es por eso que implementamos las actividades y procedimientos contra este borrador. El gobierno y sus políticas fallidas siguen subiendo los precios sin estudios reales. Lo único que les importa es reducir las deudas o el presupuesto. ¿Cuánto tiempo podrán los ciudadanos soportarlo? He tenido esta tienda por 10 años y en un par de meses estaré sentado en casa. Así ponemos punto y final a esta emisión de Impacto Económico, no sin antes invitarles a que sigan en sintonía de Telesur, porque tan solo en escasos minutos en la edición central con nuestro compañero Rey Gómez se da ya entonces ese estreno del videoclip que hemos preparado especial para la cobertura de Rusia, del Mundial de Rusia 2018, de la mano del 10 con importantes figuras artísticas de nuestra región. No se lo puede perder en edición central. Así despedimos, será hasta mañana. Chao, chao. Se unen todas las banderas para celebrar la vida. De la mano del 10, de la mano del 10. Se paralizó el planeta, grita América Latina. De la mano del 10, de la mano del 10. Esto es más que fiesta y carnaval. No hay pasión más grande